Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al día viernes y como les veníamos anunciando, esta mañana vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Hay situaciones que usted debe conocer, advertencias a las que escuchar, porque estamos en una situación de pandemia. De hecho, anoche el ministro hacía un llamado a las alcaldías a abstenerse de hacer actividades que concentren a gran cantidad de ciudadanos. Hemos visto fiestas, hemos visto festejos patronales, hemos visto, actividades propias del fin de año que han concentrado a mucha gente y parece que a muchos se les ha olvidado que estamos en una situación de pandemia. Vamos a hablar sobre estas situaciones porque definitivamente les decimos y les repetimos, hay advertencias que debemos escuchar en este momento. De hecho, también hay muchas publicaciones de médicos en las redes sociales advirtiendo de que los casos están incrementando en la red hospitalaria y esta situación debe ponernos también en alerta a todos los ciudadanos e incentivarnos a no bajar la guardia ante este problema de salud que sigue siendo presente. El coronavirus sigue siendo una realidad, sigue circulando entre nosotros y sigue matando. Pero pongamos algunos hechos en contexto y comenzamos la conversación de hoy. El ministro de Salud, Francisco Alaví, realizó un llamado a todos los alcaldes de las diferentes municipalidades y al pueblo salvadoreño a que se abstengan de acudir a las diferentes plazas y fiestas patronales que irresponsablemente se están organizando. No podemos permitir que el incremento de casos nos lleve a una segunda ola. En los últimos días han generado aglomeraciones en diferentes plazas que se han llevado a cabo por las municipalidades, señaló. Referente al tema de la atención del COVID-19, es importante mencionar que el presidente de la República, Nayib Bukele, ofreció el miércoles al gobierno de Costa Rica atender a 100 pacientes con coronavirus, luego que el gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Ruiz, asegurara que están en una situación crítica entre los pacientes generales y COVID-19. El mandatario hizo la oferta de atención de pacientes a través de su cuenta de Twitter, en donde retomó una nota de un canal de televisión costarricense y al mismo tiempo tagueó a su correligionario Carlos Alvarado, así como a las autoridades de Cancillería y Salud del país centroamericano. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, cerramos la semana saludando al doctor Alaví. Doctor, pues qué gusto recibirlo, bienvenido. Para nosotros es importante que siempre la información que usted nos trae, porque como decíamos, hay advertencias que debemos escuchar. Sí, no, es un placer para mí estar siempre informando a la población salvadoreña acerca de la evolución de esta enfermedad y sobre todo cuáles son cada uno de los análisis que se van haciendo en el marco de la pandemia de COVID. En este caso, el hecho de las aglomeraciones que está generando bastante impacto y de esta manera podría llegar a generar más casos. Doctor, cuando salimos a la calle en estos días, vemos un incremento del tráfico, vemos negocios llenos, vemos a gente circulando, pues todos incluso pues se ve muy alegre la gente porque están ya con el espíritu del fin de año y de las festividades, pero vemos también una actitud a veces muy relajada y si bien hay muchos que usan la mascarilla, hay otros que la portan pero lo hacen de forma equivocada. O la ocupan de cubrepapada, o la cargan en su bolsita, dice yo siempre porto mi mascarilla, pero la llevan en el bolso, en el caso de las señoras, y no en la cara. O vemos a las señoras en el mercado que de pronto tienen la mascarilla de visera porque tal vez está sofocada atendiendo, pero no la está usando de forma correcta. Entonces, todo ese tipo de situaciones, doctor, nos hacen pensar por momentos de que en El Salvador la pandemia parece que ha terminado, ¿no? Porque todo el mundo está muy relajado. Sí, esto obedece a varios factores. Quizás uno de los más importantes es que ha habido un manejo muy favorable de la pandemia, que ha habido un manejo en el cual la población salvadoreña ha ido de alguna manera pues bajando la guardia en el tema del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y eso se suma también a la época, a la temporada navideña y que estamos los salvadoreños acostumbrados a de alguna manera tener un poco más de interacción social y que de alguna manera eso puede facilitar las condiciones en las cuales algunas enfermedades pueden transmitirse, en este caso el coronavirus. En ese sentido, nosotros tenemos como el enfoque principal siempre en la promoción de la salud y en la comunicación. Y el hecho de promocionar la salud es comprender, que es conocer sobre qué está sucediendo, qué acciones tomar,
qué efectos puede tener una enfermedad, en este caso el coronavirus. Y es importante que se redoblen los esfuerzos precisamente porque los condicionantes de estas épocas navideñas predisponen a que se facilite la transmisión de persona a persona porque hacen el conjunto o forman parte del conjunto de acciones que la población puede tener que puede generar esa facilidad de transmisión. En el caso de las festividades navideñas, las reuniones familiares, sí, la actividad, las diferentes, de alguna manera, visitas que pueden hacer centros comerciales, restaurantes en la época navideña, y también el hecho de que de alguna manera la cantidad de casos disminuyó a tal punto de que los salvadoreños nos sentimos bastante tranquilos. Sin embargo, es una realidad que el coronavirus sigue en nuestro país, es una realidad que el coronavirus sigue generando complicaciones y que sigue generando casos confirmados por día. Y no debemos de perder de esta parte de la vista, porque definitivamente esto podría llegar a afectar a nuestra familia. Doctor, anoche usted ha sido un llamado a las alcaldías de abstenerse de desarrollar actividades de carácter masivo. Esto luego de que vimos unas imágenes de un festejo en la zona de La Libertad, donde pues había una aglomeración bastante grande de personas ahí y estaban pues bailando, disfrutando de un festejo, pero esta es una señal de alerta de que hay riesgo de contagio en este tipo de actividades. Sí, es para nosotros lamentable el hecho de que todavía hay este tipo de acciones, específicamente por los alcaldes, que de alguna manera pueden predisponer a la población salvadoreña a aumentar esa transmisión de persona a persona. El hecho de generar actividades municipales que, si bien es cierto, pueden generar la alegría, y entendamos que en este momento en el cual pues prácticamente estamos a las puertas de una campaña electoral casi instaurada, entonces eso de alguna manera puede predisponer a que la facilidad en la transmisión continúe. ¿Y eso en qué lo vemos? Lo vemos en las diferentes plazas que se están acercando los salvadoreños, carnavales, fiestas patronales, bueno, el evento que sucedió el día 7 en el Puerto de la Libertad, que era el cierre de las actividades de la zona, y en la cual se termina realizando prácticamente una fiesta en la cual pues no existe ningún cumplimiento de protocolos de bioseguridad o mínimo cumplimiento de protocolos de bioseguridad, y sí una agrupación o aglomeración de salvadoreños que podían llegar de alguna manera a verse expuestos ante esta enfermedad. Doctor, pero hay una falsa sensación de seguridad también cuando de pronto, digamos, llegamos a un lugar, se nos toma la temperatura, se nos pone alcohol gel en las manos, y muchas personas piensan que con esto ya evitaron un posible contagio. Se está dando una falsa sensación de seguridad con esto también. Sabemos que esto es importante, pero de pronto vemos a un buen número de personas concentradas en un lugar y todos dicen, no, pero es que me tomaron la temperatura cuando ingresé, no, pero me puse alcohol gel cuando ingresé. Entonces, estamos siendo presas, digamos, de esa falsa sensación de seguridad que nos da el hecho de que se nos tome la temperatura o que se nos dé alcohol para limpiarnos las manos. Sí, existe bastantes acciones y bastantes, en este caso, en esta época del año, situaciones que predisponen a que creamos en esa falsa seguridad, en esa falsa tranquilidad, y podemos verlo desde varios puntos. El primero de ellos es, sobre todo, el hecho de que ha habido una disminución de los casos confirmados, de las afectaciones, de las atenciones que de alguna manera llegaron a un momento bastante alto en el mes de julio, ¿verdad?, en el cual los salvadoreños sí conocían de alguien cercano que pudiera haberse afectado. Ahora existe una disminución de eso, existe unas cifras bastante favorables, y nuestro país no se encuentra en una condición como la que está sucediendo en otros países, y que los medios de comunicación pueden llegar a ser visible a la población salvadoreña. Otra parte importante es el hecho de que se encuentran las festividades navideñas, el ámbito social, sí, es uno de los factores que juega un papel importante. Otra de las acciones es el hecho de que nos sentimos bastante seguros con las medidas de bioseguridad, pero debemos comprender que para protegernos de la enfermedad no solo está el cumplimiento del protocolo físico, o el protocolo en el cual se administra o se verifica signos vitales, sino que también una de las partes importantes que siempre hemos mencionado y que fue el punto clave en el que el manejo del país tuvo la posibilidad de darnos a los salvadoreños una menor cantidad de casos, es evitar estar en contacto, porque esto puede realizarse la transmisión sin que nosotros visualmente estemos observando que el virus puede ingresar a nuestro cuerpo, y esto se entiende con las medidas de evitar aglomeraciones. Lo vimos en los confinamientos. Es que, doctor, hay mucha gente que espera, digamos, primero de que cuando le tomen la temperatura a alguien le aparezca 38, 40 grados. Esa es una
que la gente espera, digamos, que si alguien está contagiado le aparezca en un termómetro una temperatura de 40 grados o que de pronto sea una persona que comience a estornudar por todos lados. Entonces, y esta es una situación un tanto complicada porque sabemos que hay muchos casos de asintomáticos que ni siquiera tienen temperatura alta y hay gente que no tiene ningún tipo de dolencia a nivel físico, ¿no? Sí, esto es muy importante, el hecho de que ese 80% de los pacientes pueden ser asintomáticos o con síntomas leves. De esos asintomáticos, literalmente, los pacientes no presentan nada, no presentan fiebre, no presentan un proceso respiratorio o gripal, no presentan ningún tipo de anormalidad visible, y entonces nosotros podríamos estar en contacto con alguien que está en el curso o en el desarrollo de la enfermedad de coronavirus y prácticamente no poderlo ver. Y también tenemos otro porcentaje en el cual los síntomas son bastante leves. Sí. ¿Y a qué quiero llegar con estos síntomas leves? En la evolución del coronavirus, una vez se desarrolla, en los primeros días inicia un proceso febril, el cual puede llegar a 38, 38.5. No es un proceso febril sumamente elevado, sí. Es un proceso febril que dura poco tiempo, que se acompaña de odinofagia, dolores de garganta, que se acompaña de malestar general y de poca sintomatología respiratoria relacionada a tos o a rinorea, que es sí. Salida de secreciones. Entonces prácticamente los pacientes pueden pasar desapercibidos y es ahí donde siempre hemos mencionado que este virus tiene las características bastante favorables para poder transmitirse y también para generar complicaciones porque tiene una facilidad de transmisión en la población. Tenemos una población bastante expuesta o bastante susceptible porque esta enfermedad no existía y también tenemos esa característica prácticamente de que la enfermedad puede generar bastantes complicaciones. Entonces eso es una parte negativa para la población a nivel mundial porque evidentemente pues sucede esto que estamos viendo, que puede estar en contacto las personas con un salvadoreño o con una persona que está ante esta enfermedad y no darse cuenta. Por eso es que llamamos mucho a la conciencia, al saber que existen personas que pueden estar desarrollando la enfermedad y que usted puede estar en contacto con ella, haber pasado todos los protocolos de bioseguridad a la entrada de un restaurante, de un sitio en donde van a asistir diferentes salvadoreños y no presentar fiebre, no presentar gripe, no presentar ninguna sintomatología y poder estar expuesto. Y yo le voy a poner un ejemplo claro. Lo que está sucediendo en diferentes zonas, como por ejemplo lugares cerrados, pueden ser restaurantes, sí. Pueden ser bares, en los cuales, si bien es cierto, se toman los protocolos, puede entrar un salvadoreño que esté desarrollando la enfermedad o que los primeros 3, 4 días del desarrollo de la enfermedad ya pasaron, entonces los siguientes prácticamente son sin ninguna anormalidad, llegan a lugares cerrados, se quitan la mascarilla, comienza a haber salida de secreciones, en este caso aerosoles, los cuales pueden circular en el ambiente hasta 2 horas, y más en lugares que son cerrados, que están con climatización, aire acondicionado, y esto circula en el ambiente hasta 2 horas. Eso lo demostró la OMS cerca de julio, lo ratificó Japón, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estas secreciones que están en el ambiente por más de 2 horas pueden contaminar a la población salvadoreña. Y esos lugares específicamente en los cuales no solo llegamos, se pasó un paciente, un salvadoreño, que está asintomático, los protocolos de bioseguridad porque no presenta ninguna normalidad, sino que también nos quitamos la mascarilla. Se la quita a la persona que es portadora del virus y también se la quita al salvadoreño que puede ser susceptible. Entonces ahí servimos de momento clave en el cual se facilita esa transmisión de persona a persona y posteriormente nosotros no solo estamos expuestos ante la enfermedad, sino que servimos de vehículo transmisor para llevar esta enfermedad a nuestro hogar. Entonces es una irresponsabilidad que hayan todavía autoridades en el ámbito municipal, alcaldes y en todo tipo de situación que predispongan o que faciliten esa transmisión en el hecho de realizar actividades como carnavales, como fiestas patronales, actividades, puede llegar de alguna manera a facilitar esa transmisión. Por eso yo mencionaba el día de ayer 3 grupos muy importantes, claro. Porque esto no solo se trata de un grupo, sino que se trata a nivel nacional y debemos tener en claro, lo primero es totalmente inaceptable porque esto ya se llama, que de alguna manera tiene una responsabilidad al ser autoridades de que esto se esté
facilitando, y eso lo llamamos enérgicamente, y lo mencionaba ayer, el gobierno del presidente Bukele llama enérgicamente a los alcaldes que se abstengan de hacer estas actividades en las cuales se facilita de alguna manera la transmisión de persona a persona a través de carnavales, fiestas patronales, actividades en plazas relacionadas a estas festividades y a ámbitos de alguna manera electorales en los que ya se encuentran varios de las personas que están en esta situación. Entonces, por favor, no lo hagamos. También a los jóvenes y a los adultos mayores que de alguna manera este año ha ocasionado bastante estrés, y esta apertura, este manejo favorable nos ha permitido ir económicamente aperturando otros sitios, pero esto está generando que asistan a bares, a discotecas, a lugares donde puede facilitarse. Y a la población salvadoreña también, porque si bien es cierto, cumplimos el protocolo de lunes a viernes, los sábados y los domingos, asistimos a restaurantes, probablemente lugares cerrados, y no lo veamos cerrados en el hecho de que pensemos que solo por estar en un cuarto o en una sala de una de las áreas del restaurante y está vacío, ya no hay problema, porque acordemos que la mayoría tiene circulación a través del clima, del aire acondicionado, sí. Y estos aires acondicionados pues no tienen los filtros HEPA, que son los que de alguna manera limitan que se pueda permitir esa transmisión o que se limite la circulación del coronavirus. Doctor, el Ministerio de Salud, como encargado de manejar la situación sanitaria del país, ¿no tiene forma de restringir las actividades masivas? Es un poco difícil, porque si bien es cierto, no debería de ser así, lo establece el Código de Salud, tiene las herramientas necesarias para poder limitar este tipo de situaciones, pero nos encontramos en un país que desgraciadamente pues no tiene ni estado de emergencia ante el manejo de la pandemia, de los pocos países, y no solo a la fecha, sino que el estado de emergencia se limitó hace bastantes meses, en el momento en el cual la pandemia se encontraba en su punto, bueno, en ese momento y hasta la fecha más alto. Y eso es bien importante, porque ahí hay un claro ejemplo de cómo de alguna manera no se pudo poner todos los sectores del país de acuerdo en comprender que esto se trataba de una situación sanitaria bastante grave, y eso es muestra de ello. No es posible que se limitaran las acciones que tiene el Código de Salud para el control de estas enfermedades. Es que de hecho, doctor, hubo digamos, declaraciones, digamos, en el momento en que se anunciaba el tema de la pandemia y del peligro, donde pues había declaraciones donde decían, miren, si esto se trata de una gripe nada más, o había declaraciones donde decían, mire, se está haciendo, digamos, una tormenta en un vaso de agua porque el problema no es tan serio como se está queriendo hacer ver. Y de hecho, la información que recibíamos en marzo, pues ha variado pues considerablemente a diciembre, ¿no? Sí, ahora tenemos mucha más información, pero realmente es un poco incomprensible de que en esas fechas en las cuales se estaba preparando todo, se estaban adecuando las áreas, estamos viendo países en los cuales sí se encontraban en una situación bastante adversa, no se le diera la importancia y se mencionaba que esto fuera una gripita. Entonces, en ese sentido, es falta de conocimiento, pero en efecto, quizás esa no es la rama del conocimiento de este tipo de sectores. Ahora, lo que sí me parece inconcebible es que al estar en un momento ya en el cual sí existía una elevación de casos, estábamos los salvadoreños conocedores de más de alguna persona cercana afectada por la enfermedad, incluso alguna letalidad de alguna persona cercana, y todavía se restringieran las acciones del Ministerio de Salud, que están establecidas en el Código de Salud, y todavía se tratara de jugar con la población salvadoreña para incentivarla de que las medidas que se estaban solicitando por parte del Ministerio de Salud no eran correctas, y todos nos acordaremos de ese momento en el cual de alguna manera se trató de incentivar a la población de que en rechazo a las medidas pues se tocaran pitos, se hicieran actividades que pues nada más era el desconocimiento de un grupo selecto de personas que no sabía nada acerca de las complicaciones de esta enfermedad. Ahora, eso nos limitó mucho porque de alguna manera la población salvadoreña ha cumplido los protocolos, ha cumplido en gran parte, pero siempre hay ciertos grupos específicos, a veces jóvenes, a veces que de alguna manera por que el virus no es visible, pueden incumplir, pero ahora no tenemos la facilidad de aplicar las herramientas que están en el Código de Salud, porque todas han sido prácticamente declaradas inconstitucionales. Entonces, de alguna manera eso nos pone en una situación difícil, porque si bien es cierto, nosotros podemos identificar una zona de aglomeraciones, es poco o nula las acciones que podríamos realizar.
Doctor, creo yo que la situación cambia mucho cuando tenemos pues en el círculo cercano a personas que están enfermas o personas que han muerto. De hecho, pues nosotros aquí en Red Salvadoreña de Medios hemos visto morir a compañeros de trabajo y esa es una situación un tanto difícil, ¿no? Muy complicado porque hay gente que no imaginábamos que pudiera, digamos, complicarse su estado de salud y de pronto pues fallecer. De pronto también hemos conocido casos de personas que en este momento están enfrentando la enfermedad y que lo están haciendo y uno le parece increíble el hecho, digamos, de que estas personas estén enfermas y que la estén pasando muy mal. Esa es una situación un tanto, digamos, complicada porque incluso, bueno, en la Asamblea Legislativa se murió el encargado de seguridad que se enfermó de COVID-19 y tuvimos pues una situación un tanto compleja en la misma asamblea donde hubo mucha gente enferma. Entonces, esta es una situación, no sé, con un manejo un tanto complicado también porque, como decíamos, los salvadoreños, como que dice, creemos solo cuando vemos algo, pero como sabemos que esto es invisible, pues puede estar muy cerca de nosotros y ni cuenta nos damos. Sí, eso ha sido una parte bastante importante, el hecho de que todavía hayan grupos que no vean la gravedad de esta enfermedad. Y ha sucedido en varios sectores, ha sucedido incluso en la misma Asamblea Legislativa y en efecto, solo si no tenemos a alguien cercano que se ha visto afectado o a alguien cercano que incluso ha perdido la vida a causa de esta enfermedad, no le damos esa importancia. Por eso es que vemos diferentes cumplimientos por parte de los salvadoreños. Hay salvadoreños que cumplen bastante estrictos los protocolos de bioseguridad, los vemos prácticamente utilizando sus mascarillas, utilizando protectores faciales, utilizando una serie de precauciones porque de alguna manera se han visto afectados por alguien cercano ante esta enfermedad y hemos visto cómo grupos familiares incluso tienen mayor riesgo de verse afectados por la pandemia. Ahora, esto es algo progresivo que la población salvadoreña tiene que ir visualizando. No es la misma cantidad de personas que se vieron afectadas en marzo, a la misma cantidad que se vio afectada en julio, a la misma cantidad que se está viendo afectada a esta fecha. Entonces, a medida que pasa el tiempo, pues el virus sigue avanzando y sigue avanzando y esto puede generar mucha mayor complicaciones a los salvadoreños y es por eso que si bien es cierto la cantidad de casos confirmados por día, los datos son bastante favorables, no debemos de confiarnos porque podemos vernos afectados por esta enfermedad y esto ponernos en una situación para un 2021 pues lleno de tristeza o incluso de luto a causa de la pandemia. Doctor, a la fecha estábamos viendo los datos, los estadísticos, por lo menos los últimos que estaban manejando, se hablaba de más de 2.700 casos que están pues activos en este momento, personas que están atravesando la enfermedad, pero a mí me llamaba la atención también el hecho de los casos sospechosos que están arriba de los 4.000. Y esta es una cifra que se ha ido, digamos, moviendo mucho y que ha estado fluctuando y que tuvo, digamos, momentos de que bajó considerablemente, pero ahora vemos que son otra vez 4.000. Y esto se puede, digamos, convertir dentro de poco tiempo en casos positivos o en casos que están activos y disparar el número de personas que están recibiendo atención médica. Sí, se ha observado un incremento en la cantidad, un incremento leve en la cantidad de los casos confirmados. Hay muchos datos que uno tiene que analizar. Los datos sospechosos siempre han sido una parte importante, pero también debemos comprender que el país año con año tiene una de las principales enfermedades que son de análisis epidemiológico y eso son las enfermedades respiratorias agudas. Sí. Nosotros no podemos certificar que se trata de una enfermedad de coronavirus, porque la cantidad de consultas que se dan al sistema de salud por problemas respiratorios es bastante alta. Entonces, prácticamente un dato que tenemos que cotejar en combinación con los casos sospechosos, pues son los tamizajes que se vienen realizando y las acciones que se están presentando. Sin embargo, es muy importante que la población, ante la más mínima sintomatología, sea o no congruente con los síntomas característicos del coronavirus, asista a las áreas hospitalarias o consulte a través del call center para poder recibir el tratamiento oportuno, porque ese caso sospechoso podría tratarse en efecto de coronavirus y si se retrasa la llegada a las atenciones, esto puede facilitar una complicación. A la fecha llevamos 40.741 casos confirmados. Si bien es cierto, tenemos 4.210 casos sospechosos, también tenemos una cifra muy importante y que la población debe conocer, 37.172 casos de personas recuperadas. Eso quiere decir
que no solo estamos favorables en el manejo de la pandemia con relación a las cifras de los casos confirmados que se están obteniendo, sino que el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico que se instauró en el país, la administración del kit de medicamentos, el tratamiento que se da dentro de la área hospitalaria, el kit de medicamentos del alta, están teniendo un efecto favorable en la salud de la población, y lo vemos con la cantidad de 37.172 casos de personas que han sido recuperadas. En ese sentido, si bien es cierto, esta enfermedad pues puede generar complicaciones y puede generar letalidades en la población salvadoreña, también se puede curar, también se puede recuperar una persona. Y ahora, claro, ¿qué necesitamos para poder ser del grupo de pacientes que se recupera? Consultar oportunamente, cumplir las recomendaciones, pero para evitar llegar a esa situación, lo mejor es evitar de alguna manera ponerse en riesgo, evitar exponerse, y esto es lo que estamos tratando de extender hasta que se integre la última de las estrategias, en este caso la estrategia de protección, y eso se logra a través de la inmunidad que genera la vacuna. Los datos debemos manejarlos de esta manera: si bien tenemos 40.741 casos, nosotros tenemos 6.9 millones de salvadoreños que podrían llegar a considerarse personas susceptibles a esta enfermedad. Es por eso que estas cifras, estas intervenciones, este compromiso de la población salvadoreña que ha venido dando seguimiento el Ministerio de Salud y todo el gobierno del presidente Bukele, se está tratando de alargar todo lo posible hasta poder integrar la vacuna, y con esto nosotros generamos la inmunidad en el resto de salvadoreños que no han desarrollado la enfermedad, y logramos cerrar el ciclo de la pandemia. Ese es el objetivo, así se instauró desde el primer momento, así ha sido las características, por eso es que existía esa carrera por la vacunación, pero en el lapso en el que, si bien es cierto, ya tenemos incluso un convenio con la farmacéutica AstraZeneca por 2 millones de dosis, se siguen las conversaciones, estamos en el plan global de adquisición de la vacuna, todavía no estamos aplicando la vacuna. Entonces, en este momento puede verse afectada la población, y es una irresponsabilidad de autoridades municipales que predispongan a que esa transmisión de persona a persona suceda a través de carnavales, a través de fiestas, a través de actividades que ponen en riesgo la vida de la población. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor precisamente sobre el tema de las vacunas. En Estados Unidos hay mucha expectativa respecto a la aplicación de estos medicamentos. De hecho, se había anunciado días atrás que el 11 de diciembre Estados Unidos iba a comenzar el proceso de vacunación. Sabemos que ya hay una autorización de emergencia para utilizar la vacuna que ha producido en este caso Pfizer y BioNTech, pero todavía no ha comenzado la vacunación masiva, e incluso se dijo que ya los diferentes estados de la Unión Americana ya han montado toda una infraestructura para comenzar una de las vacunaciones masivas, que va a ser una de las más grandes en la historia de Estados Unidos y que se va a desarrollar, digamos, en corto plazo. Y ya vimos que en Europa, pues ya el Reino Unido se ha convertido en la primera nación que ya está aplicando, digamos, las vacunas contra la COVID-19. Han habido algunas advertencias, pero el proceso continúa. Rusia también había anunciado ya que va a comenzar a poner de forma masiva su vacuna Sputnik 5, e incluso había ofrecido que se hiciera una combinación de vacunas para poder, digamos, enfrentar esta situación que nos ha puesto la COVID-19 a nivel global. Vamos a la pausa, regresamos con la conversación con el doctor Alaví en cuestión de minutos. Estamos en el día viernes ya 11 de diciembre de 2020, y esta mañana estamos cerrando la semana con una conversación con el doctor Francisco Alaví, que siempre tiene datos importantes sobre el tema de la pandemia y el manejo del sistema de salud en El Salvador. Sabemos que estamos en un periodo de festivo, mucha gente, como decíamos, anda un poco más relajada de lo que normalmente anda en el resto del año, porque estamos ya casi al cierre de este periodo. Ha sido un año difícil, mucha gente dice, hemos estado estresados, estuvimos encerrados y ahora queremos distraernos un poco, pero esta situación en determinado momento puede llegarnos a pasar factura por el hecho de que se podría dar un incremento de casos de COVID-19, o que volvamos a situaciones como la de julio, cuando, digamos, los hospitales estaban saturados debido a la cantidad de personas que se enfermaron. Doctor, una de las interrogantes que quizás nos hacemos todos los días es:
¿qué tan cerca estamos como país de una posible segunda ola de casos de COVID-19? Porque julio realmente creo yo que fue un mes agobiante cuando el número de enfermos, pues cada día nos sorprendía la cantidad de gente que estaba ingresando a los hospitales, y hubo fechas en las que incluso 15 personas morían al mismo tiempo de víctimas de esta enfermedad. Entonces, y nos preguntamos, ¿qué tan cerca podríamos estar de esto si los ciudadanos pues no acatamos las recomendaciones que se nos están dando y se están enfatizando todos los días? Sí, es una pregunta que de alguna manera no se puede prever o de alguna manera no lo podríamos saber con seguridad. Esto depende del cumplimiento de los protocolos y de la situación que se va observando día con día. Pero tal vez quisiera yo que la población salvadoreña analice cuando nosotros nos referimos al tema de una ola. Sí. Todos sabemos el ejemplo que traduce el decir una ola. Sí. Sabemos que existe un momento en el cual pues existe un incremento de la actividad de la marea y luego viene un tiempo de calma. Entonces, en efecto, tenemos que visualizarlo de esta manera. Si bien es cierto, nosotros observamos un punto en el que llegamos a casi 445 casos, no solo 445 casos confirmados por día, sino que el hecho de que conociéramos o que tuviéramos de alguna manera a alguien cercano que sí se estaba viendo complicado por la pandemia, que sabíamos que tenía un proceso bastante delicado, con dificultad respiratoria, que tuvo que asistir a un área hospitalaria, que lo ingresaron, las camas hospitalarias estaban saturadas, lo observábamos en los medios de comunicación, se observaba en toda la red bastante saturada de salvadoreños consultando, por eso ese era el momento de la ola. Luego, después viene una disminución de la cantidad de casos que fue sostenida por más de 23 días y de alguna manera eso es congruente con lo que pasa precisamente después de este incremento y el cumplimiento de las medidas. Ahora nos hemos encontrado en una estabilidad en la parte de alguna manera luego de la ola, pero esto podría haberse incrementado. Ahora, hemos visto cómo en los últimos días los casos confirmados por día van en incremento. Sin embargo, las actividades que nos dan a nosotros un conocimiento más amplio de lo que está sucediendo, y esos son los indicadores de salud, claro, no se ven alterados. No vemos las áreas hospitalarias saturadas, no vemos las áreas hospitalarias de alguna manera con esa dificultad en el manejo por la misma solicitud de los salvadoreños ante la enfermedad. Entonces, de alguna manera, no podemos decir nos encontramos en una segunda ola, porque no estamos en una segunda ola. Ahora, sí se ha observado un incremento, y aquí hay que ser muy prudentes. Porque si bien es cierto, podemos tener un incremento leve, como lo hemos observado, en la cantidad de casos confirmados por día, esto no quiere decir que también este incremento va a suceder en el sistema de salud. Las características de cada uno de los hospitales son variables. Un día podemos observar una mayor cantidad de pacientes que consultan en una área de la zona del oriente, otro día podemos encontrar una cantidad de incremento en la zona del occidente. Esto es bastante variable, por eso nosotros hacemos un análisis de todo el territorio. Cuando hacemos el análisis de todo el territorio y sacamos el promedio, nosotros estamos teniendo una idea de cuál es realmente el comportamiento de la enfermedad y lo cotejamos con el uso de cama hospitalaria, la cantidad de pacientes que consultan que requieren ingresos hospitalarios, y esto a nosotros nos está diciendo qué es lo que realmente sucede. Ahora, ¿qué pasa? Estamos viendo que los casos confirmados se están incrementando, pero también estamos observando que son pacientes jóvenes, que son pacientes que de alguna manera su sistema inmunológico, las defensas, la respuesta del organismo ante la afección por el COVID, pues tiene una batalla más fuerte y puede ser un paciente que permanezca asintomático con síntomas leves. No debemos confiarnos porque hemos observado cómo incluso deportistas con una situación o un sistema física envidiable, bastante favorable, se han visto afectados por la enfermedad. Sin embargo, esto nos traduce que a pesar de que ese leve incremento se ha dado con la cantidad de casos confirmados, no estamos observando pacientes a nivel de la red hospitalaria que requieran ingresos en esa proporción de leve incremento que se ha observado en los casos confirmados por día. Lo que sí hemos observado, y lo venimos comentando desde hace varios días, es el hecho de que de las letalidades que se están teniendo, y esto es muy importante, y por eso hacemos el enfoque y el llamado siempre a la población salvadoreña del grupo de adultos mayores, en el cual la mayoría, y ustedes lo pueden verificar en el reporte diario, la mayoría de los pacientes o de los salvadoreños que pierden la vida a causa de la enfermedad está en el grupo arriba de 60 años, y esto se debe precisamente a que consultan en la mayoría de ocasiones tardíamente. Quiero comentarles algo, bueno, y dirán, si es el grupo de riesgo,
los adultos mayores, ¿por qué menciona de que consultan tardíamente? Y lo vemos en la siguiente manera. Hay lugares en la red hospitalaria pues que se lleva un análisis de los casos que se están suscitando, en este caso de COVID. Sí. Y nosotros observábamos que los médicos batallaban hasta 10, 14, 15 días, incluso más de 15 días, casi un mes, con el paciente, tratando de sacarlo adelante, haciendo todo lo humanamente posible por sacarlo adelante, darle el tratamiento, la cánula de alto flujo, medicamentos, tocilizumab, el remdesivir que se está de alguna manera implementando, también el plasma convaleciente y todo, esteroides, toda la terapia anticoagulación. Y al final, después de 28 días, pues no lograba salir adelante este salvadoreño adulto mayor. Y de alguna manera se generaba la letalidad. Pero ¿qué estamos observando ahora? Observamos pacientes que llegan prácticamente cianóticos, que son para los pacientes que ya llegan morados porque no llega el oxígeno a su organismo porque no pueden respirar. Entonces prácticamente llegan en una insuficiencia respiratoria y es necesario intubarlos. Entonces el tiempo que permanecen dentro de las áreas hospitalarias son 3 días, 2 días, incluso hay pacientes que pierden la vida antes de siquiera poder hacer, porque demasiado días atrás inició la enfermedad y consultamos hasta que ya prácticamente no se puede respirar. Entonces esto nos hace a nosotros ver que, si bien es cierto, hemos tenido ese incremento, de alguna manera no ha habido un incremento en la cantidad de ingresos, pero sí ha habido una consulta tardía de la población salvadoreña, específicamente en este grupo vulnerable. Doctor, hemos conocido nosotros casos donde los ciudadanos tienen tal vez a sus abuelos en las casas, ¿no? De pronto se enferman y empiezan, digamos, con los síntomas, pero mucha gente dice, si lo llevo al hospital se me va a morir, dice, se me va a complicar más y ya no lo voy a ver. Y la situación se va, entonces eso también se vuelve un factor, digamos, que va en contra de la lucha contra esta enfermedad, porque como usted decía, entre más lo tenemos en casa, mucho más grave va a ser la condición en la que lo vamos a llevar a la consulta hospitalaria. En este caso es bien importante. Yo quiero hacerle un llamado a la población salvadoreña a que comprendamos una situación. El tratamiento y las afecciones de los adultos mayores son bastante característicos, porque el ser un adulto mayor tiene de alguna manera cambios en lo que consideramos nosotros normal. ¿En qué sentido? Los adultos mayores son personas que de alguna manera pueden iniciar síntomas y ellos no lo expresan, o pueden prácticamente pasar bastante tiempo inactivos y presentar molestias y no tener mayor acción. Entonces nosotros debemos de ser bastante conscientes y sobre todo bastante de alguna manera comprometidos con el tratamiento y el cuidado de nuestros adultos mayores. Por eso en alguna manera se compara mucho el tratar a un adulto mayor con el tratar a un niño. Hay que haber un apego mucho más directo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos estar al pendiente. Esto en combinación con el hecho de que a veces tenemos el temor de que pudieran llegar a suceder que al llevarlo a un área hospitalaria pueda tener una complicación. Esto es una parte que afecta negativamente a la atención del adulto mayor. Si bien es cierto, nosotros tenemos el temor de lo que pueda suceder en un adulto mayor, porque al adulto mayor es más fácil poder complicarse ante el desarrollo de cualquier patología. Olvidémonos de COVID. Un adulto mayor que desarrolla cualquier enfermedad tiene mayor riesgo de tener una complicación o de tener una afectación por el hecho de su grupo etario, por el hecho de las condiciones fisiológicas, por el hecho de un montón de factores médicos, y de alguna manera relacionamos que esta predisposición que puede llevar a una letalidad, relacionamos que se debe a las atenciones en las áreas hospitalarias, cuando no es así, sino que realmente la condición predisponente, en este caso las reservas fisiológicas agotadas y la situación inmunológica del adulto mayor, pues no le da la herramienta al cuerpo para poder luchar ante un agente patógeno. Ahora, que no relacionemos el hecho de estas características del grupo poblacional adulto mayor con el hecho de no llevarlo a un hospital. Tenemos que acudir oportunamente, porque el coronavirus, atacándolo de manera oportuna, puede evitar una complicación o puede evitar una letalidad. Doctor, ¿qué tanto se complica un paciente si, por ejemplo, tiene diabetes? En El Salvador, a mí me parece increíble la cantidad de personas que está siendo detectada con diabetes.
y de pronto, digamos, es gente que usted la ve en una buena condición, tal vez que no aparenta, pero sí tiene, cuando se hace los exámenes, de pronto aparece que tiene diabetes. ¿Qué tanto se puede complicar, digamos, una persona que tiene una condición de diabético con el hecho de que se enferme por COVID-19? Muy importante, debemos comprender, la diabetes es una enfermedad bastante compleja, bastante difícil de manejar en el sentido de que no solo se está luchando con la enfermedad como tal metabólica, es una enfermedad metabólica, no solo luchamos contra la diabetes, sino que luchamos con los agentes externos que se suman a la condición que genera la enfermedad. ¿Qué condición genera la enfermedad? Genera grados en los cuales hay hasta cierto punto inmunosupresión o facilita el desarrollo de otras complicaciones. Si nosotros recordamos, una de las características principales de la enfermedad de coronavirus es que genera una dificultad en el funcionamiento y en la fisiología pulmonar, que predispone no solo a desarrollar una afección pulmonar que se llama neumonía, sino que a que esa dificultad del funcionamiento fisiológico, del intercambio gaseoso, afecte y se agregue una infección bacteriana. Entonces, ¿qué quiere decir? El COVID genera una neumonía y a eso genera una dificultad en el funcionamiento normal del organismo que predispone a que una bacteria se asocie también a este desarrollo. Ahora, la diabetes como tal no solo genera un estado de inmunosupresión por ser una enfermedad metabólica, sino que le da esas herramientas necesarias a otros patógenos para facilitar el crecimiento. Entonces, todos sabemos que cuando nos referimos a diabetes, nos referimos también a un incremento de los niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Y esto es una partida clave para las bacterias, porque si tienen altos niveles de azúcar en sangre, las bacterias se alimentan con mucha mayor facilidad. Entonces la infección sobreagregada que de alguna manera puede producirse es mucho más grave y es una condición que puede ser más difícil de tratar. Doctor, la Organización Panamericana de la Salud ha estado advirtiendo sobre un posible incremento de casos en las Américas. Ellos hablaban de la situación en que se vive en Estados Unidos, que se vive en la parte sur, pero también de Centroamérica. En el caso, digamos, de la región centroamericana, ya vimos lo que ha estado ocurriendo en Costa Rica, donde ha habido advertencias de que el sistema está pues a punto de colapsar, y lo que ha estado pasando en Panamá, que todavía tiene también una alta incidencia de casos de COVID-19. El presidente de la República incluso le ofreció a Costa Rica tratar a por lo menos 100 pacientes. Si bien ha habido, digamos, algún tipo de reacción en Costa Rica de parte de algunos actores políticos, hasta ahora me imagino no ha habido una comunicación a nivel oficial de parte del gobierno costarricense aceptando o, digamos, o reaccionando al ofrecimiento que hizo el gobierno salvadoreño. Sí, yo creo que debemos comprender esto con bastante prudencia. Primero que nada, El Salvador no solo está partiendo de un antecedente histórico en el cual se conocía que el país era un país con bastantes deficiencias, un país en el cual las mismas condiciones generaban de que los salvadoreños tuvieran carencias en las atenciones en diferentes aspectos, sino que por años esto ha sido una condicionante que a nivel internacional se reconoce. Ahora, sí, en esta pandemia, en este año y en todas las acciones que se han venido realizando por la administración del presidente Bukele, no solo se le está cambiando la realidad al país, y lo estamos viendo con el manejo de la pandemia. Estamos siendo un país que se considera el país de los que mejor ha manejado la pandemia en América Latina, y eso no lo estoy diciendo yo como ministro o el Ministerio de Salud, lo están hablando a nivel internacional diferentes países, la Organización Mundial de la Salud, el BID y un montón de entes que pueden ir verificando las acciones que se han venido tomando en el país. Ahora, la información que circula en el país a veces puede tener ese interés de manejar o de ser de alguna manera tendencioso en los conocimientos que la población puede obtener. Pero los salvadoreños se dan cuenta, porque los salvadoreños conocen de lo que está sucediendo en otros países y se ponen en comparación al escuchar que hay toques de queda, al escuchar que hay restricciones en países de Europa, al escuchar que hay diferentes acciones sanitarias que de alguna manera pues ponen en una situación de limitación a otros grupos poblacionales. Ahora, el hecho de que se esté manejando favorablemente la pandemia es algo que nos debe de llenar de orgullo, pero más nos debe llenar de orgullo que no solo estamos teniendo datos favorables, sino que estamos siendo ahora un país que apoya a una área, a una región centroamericana, en el cual de alguna manera siempre estábamos acostumbrados que nos ayudaran,
que nos brindaran el apoyo, que Estados Unidos, que otros países nos dieran apoyo, o incluso países de la región ante este tipo de emergencias. Ahora no, el país no solo está teniendo un manejo oportuno, un manejo acertado, un manejo favorable, sino que también está brindándole ese apoyo, esa muestra de solidaridad a los hermanos de la región centroamericana. Y eso es una parte muy importante, porque eso nos está desarrollando como país, eso nos está haciendo visibles como país y nos está dando un concepto totalmente diferente al concepto que se tenía del Salvador a nivel internacional. Yo creo que ninguna ayuda que sea en beneficio de la vida debe implicar una molestia para algún sector. Yo creo que debemos tener muy prudente ese concepto. Siempre vamos a querer ayudar al prójimo. Ese debe ser el concepto original. Y lo dice nuestra Constitución de la República. Primero debe garantizarse la vida y la salud. Y en efecto, eso está que dice la Constitución, esas sabias frases, palabras, esa sabia redacción que dice la Constitución, pues no solo aplica para nuestro país, sino que aplica en general a nivel mundial. Y por eso la muestra de solidaridad que se tiene por parte del Salvador en la región, y que esto se ha debido a la visión del presidente Nayib Bukele de tener como prioridad la salud, es algo que debería de llenar de alegría. Si los países en su momento deciden poder de alguna manera aceptar esa ayuda que el país está ofreciendo, pues ya será la decisión de ellos. Por este momento creo que solo el tener esa muestra de afecto a los hermanos centroamericanos es algo que como salvadoreños debe de llenarnos de alegría. Doctor, pero no ha habido una respuesta. Por este momento no. Por este momento ha habido una respuesta en la cual ellos expresan el agradecimiento y que en el momento que decidiesen o en el momento en que vieran la situación en el Ministerio de Salud y las autoridades del hermano país, la necesidad de poder recurrir a esta ayuda, pues ya se concretizará y los salvadoreños vamos a conocerlo. Ahora, no debe existir esos intereses mezquinos en los cuales el hecho de que se haga un ofrecimiento para ayudar a un hermano centroamericano sea un momento para opinar o para de alguna manera tratar de estar en contra, porque no tiene un objetivo negativo, sino que estamos buscando ayudar a otro ser humano y garantizarle la salud y la vida. Doctor, me gustaría también que hiciéramos un análisis sobre estas situaciones que son parte, digamos, de ese tema de la pandemia siempre. En Internet hemos encontrado diversos puntos donde se están comercializando las denominadas pruebas rápidas y cuestan 50, 60 dólares y las ofrecen y dicen, si usted quiere saber si ya le dio COVID, quiere hacerse la prueba de anticuerpos, pues aquí está la prueba y la vendemos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan peligroso es esto o qué, digamos, qué tan funcionales también? Porque de pronto puede ser una estafa, ¿no? Porque si estas pruebas no funcionan bien, pueden darnos una falsa sensación de digamos, con un falso negativo o nos pueden dar, digamos, información que es errónea. Sí, esta parte es muy importante. Nosotros desde un inicio tratamos de comunicar y de informar a la población salvadoreña sobre cuáles eran las recomendaciones que con evidencia científica estaban demostrando un beneficio para el manejo de la pandemia. Y recuerdo ese momento en el cual hace meses atrás, insistentemente varios sectores trataron de implementar las pruebas rápidas y se hablaba de que las pruebas rápidas y por qué no se da permiso de las pruebas rápidas y que las pruebas rápidas y una intensidad en el hecho de aplicar las pruebas rápidas, pero nosotros teníamos el conocimiento de cuáles eran específicamente las funciones de esta prueba rápida de anticuerpos y lo mencionamos. A la fecha no están autorizadas la comercialización y el ingreso. Este sector de personas que están comercializándolo lo hacen bajo su propio riesgo y se van a intensificar. Bueno, se viene realizando todas las acciones para este grupo de población. ¿Por qué tenemos que ser muy estrictos con esto? Porque el salvadoreño debe comprender que una prueba rápida no le va a decir si se encuentra ante un caso de la enfermedad. Y no le va a decir si de alguna manera con esto le va a dar la tranquilidad de que pueda seguir realizando las actividades. ¿Qué nos dice una prueba de anticuerpo? Una prueba de anticuerpo nos dice si nuestro organismo ya desarrolló algún grado de defensa ante la afección por la enfermedad. Y uno dirá, bueno, entonces eso es precisamente lo que yo quiero saber, si ya me dio COVID. Ahora, tenemos la mala noticia de que no toda la población desarrolla anticuerpos o no toda la población permanece con esa titulación elevada de anticuerpos por mucho tiempo.
Eso de alguna manera podría, primero, hacerlo gastar innecesariamente una prueba que vale $5, de 5 a $20, que es el precio, y usted está gastando 60, 70, incluso hasta hemos visto personas que comercializan este tipo de pruebas por más de $100. Entonces, primero, va a gastar innecesariamente su dinero en la adquisición. Segundo, debemos comprender que no le va a servir de protección saber si ya tuvo o no. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo de alguna manera todavía está en investigación y estudio. Han demostrado 6 casos de reinfección a nivel internacional. Puede verse afectado el país. Recientemente vimos cómo había diferentes tipos de secuenciaciones a raíz del análisis que se hizo por parte del Instituto Nacional de la Salud y por la Universidad de El Salvador, y esto debe a nosotros darnos la prudencia de alguna manera cumplir siempre los protocolos. Entonces, el hecho de pensar, me voy a hacer una prueba porque quiero saber si ya me dio la enfermedad, le genera el hecho de pensar que ya tenemos un pase libre para poder hacer nuestras actividades sin dificultad, y eso no debería de ser así. No va a obtener mayor resultado o no va a obtener una certeza de lo que está pasando, y por supuesto estas pruebas tienen algún grado de falla. Y sobre todo el hecho de que están haciendo gastar a la población en algo que no es necesario. Por eso nosotros lo implementamos. ¿Qué sucedió en España? Se invirtieron una gran cantidad, millones de dólares en la adquisición de pruebas rápidas, cuando al final, pues desgraciadamente se demostró que el efecto o la función de ellas no era positiva. Ahora, debemos tener presentes que en ese momento, probablemente en este país que decidieron, no había la evidencia científica para poder evitar ese tipo de intervención, como a todos los países del mundo le sucedió. Y esto se debe precisamente a una enfermedad que no se conoce, que se va investigando día con día. Ahora, nosotros al ver el antecedente de otros países, al ver la evidencia científica de otros países, no debemos cometer el mismo error, no debemos tomar acciones fallidas que hubieron en otros países, y al contrario, debemos de buscar en todo el marco de intervenciones que se tuvieron cuáles fueron las más efectivas y tomar en ese momento acciones. Ahora, el país no solo se basó en evidencia internacional, sino que tomó sus propias decisiones. Y estas decisiones fueron acertadas y oportunas. Quiero recordarlo, fue el primer país que cerró, bueno, el segundo país luego de Italia que cerramos el aeropuerto internacional, lo cual fue criticado y lo cual de alguna manera incluso hasta se mencionaba de que por qué andábamos con mascarilla en el aeropuerto, que esto era un show. Esas acciones, ese análisis que el país tuvo, la población debe tener presente que es primero muestra del personal altamente capacitado que tiene el país, aunque a veces el mismo gremio del personal sanitario trate de hacer de menos las acciones del personal de salud, y también tiene que ser una muestra de la población salvadoreña que siempre se ha tenido como prioridad la salud. Cuando en un país, en una crisis sanitaria, siempre se ponga la salud como prioridad, los datos van a ser favorables. Doctor, ¿en El Salvador no hay casos de reinfecciones? Por el momento no podemos demostrar que existiesen casos de reinfecciones, no podría decir si existe o no, porque esto depende de la secuenciación del RNA viral en los momentos específicos de esta enfermedad. En resumido, debería yo poder realizar una secuenciación del RNA viral de la primera afectación. Cuando tomemos un proceso respiratorio, me hacen una PCR, me sale positiva. En ese momento yo tengo que hacer una secuenciación del RNA viral de ese momento. Luego debo seguir realizando secuenciaciones de RNA viral constantemente, rutinariamente, cada semana, hasta que demuestre que desaparece el virus. Luego, ante nuevamente el inicio de síntomas, volver a hacer la secuenciación de RNA viral y hacer una comparación entre las secuenciaciones y poder tener una idea si se trata específicamente de la misma variable, en este caso de coronavirus. Es un proceso bastante difícil, es un proceso en el cual por eso solo se ha realizado en 6 países, porque requiere bastante seguimiento de una de las pruebas que son con alto grado de complejidad en la secuenciación del RNA. Doctor, ¿y cuál es la incidencia en niños? Porque yo estaba leyendo alguna información donde se decía de que estaban ingresando más niños a los hospitales. En el caso de El Salvador, digamos, ¿cuál es la situación que tenemos con el tema de la población infantil afectada por el COVID? Bien importante esa pregunta. No se trata de que se esté afectando en mayor cantidad a la población o el grupo etario de abajo de 9 años o abajo de 18 años, sino que debemos tener presente
existen siempre pacientes que pudieran llegar a tener alguna afectación inmunológica que predisponga a una complicación y esto afectar al grupo etario menores de edad. Ahora, debemos también analizar que los niños por sí tienen mayor facilidad de tener de alguna manera el manejo de enfermedades virales, y eso lo vemos en las diferentes áreas, en los kinder, en los cuales de alguna manera pueden manejar con mayor facilidad las exposiciones a enfermedades virales. Ahora, los niños nos sirven con una facilidad para transmitir esta enfermedad, porque pueden llegar a desarrollar la enfermedad, pueden manejarlo sin tener complicaciones, pero sí pudieran llegar a predisponer o a poner de alguna manera en contacto a grupos vulnerables, como lo son adultos mayores. En el análisis nacional, no estamos viendo un incremento en la complicación o en la afectación al grupo etario de niños, sino que estamos observando de alguna manera que la población ha relajado las medidas y vemos en las calles la circulación de los padres y con los niños sin ningún grado de protección. Sí. Organizaciones internacionales como la Organización Mundial y otras han mencionado que debe de evitar el uso de mascarilla en niños menores de 5 años precisamente porque limitan la oxigenación, limitan de alguna manera el intercambio fisiológico, pero también en grupos etarios menores sabemos que los niños son un poquito más inquietos y se quitan su mascarilla, y de alguna manera si están en un grupo, amigos, niños jugando, de repente pues me gusta tu mascarilla que es de otro color y se la quita y se la da al otro. Entonces esto debe ser una situación que debemos tener prudencia, pero que sí debemos también tenerlo como factor importante porque no dejan de volverse un vehículo transmisor y que pudiera poner en riesgo a un abuelo, a un padre que tenga una enfermedad crónica como diabetes, como mencionabas anteriormente. Entonces hay que ser muy prudentes. Doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de viernes. Esperamos tenerlo aquí pronto nuevamente para que sigamos hablando de esto. El tema de las vacunas pues continúa ahí a la expectativa pues el mundo respecto a estos medicamentos que están en desarrollo y que están todavía en fase de prueba. Ya teníamos pues los datos de El Salvador y también pues estamos a la expectativa nosotros de conocer cómo va evolucionando esto. Gracias, doctor, por su tiempo en esta mañana de viernes. Un placer poder acompañarlos y mencionar a la población salvadoreña. No solo estamos trabajando en la adquisición de la vacuna, sino que ya existe un plan de vacunación, el cual está conformado por 4 fases, que son la preparación y gestión, adquisición, resguardo y distribución, la fase 3 la vacunación y la fase 4 el monitoreo y supervisión. En paralelo del hecho de la adquisición de los convenios y de las pláticas, existe por supuesto toda una logística montada para poder hacer llegar esa vacuna hasta el último rincón. A los salvadoreños siempre cumplir los protocolos de bioseguridad, utilizar su mascarilla, el lavado de manos con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, pero sobre todo evitar exponerse, y más en este momento en el cual las festividades de fin de año pueden darnos la alegría del momento, pero pueden opacarnos en 2021 con una complicación y letalidad a causa de COVID. Muy bien, con ese dato nosotros cerramos la entrevista de esta mañana de viernes. Vamos a la pausa comercial. Volvemos enseguida con más de Noticiero Hechos.